Sí, arrancar, ah, arrancar oficialmente y, como les decía, darle la bienvenida a Silvana Jury en el marco de la unidad Problema 4, Lógicas de Investigación, Desarrollo, Innovación y Sustentabilidad desde el Diseño. Silvana hoy nos va a dar una charla llamada Diseño y Sabiduría hacia la Sustentabilidad. Silvana es magíster en Diseño Sustentable por la Universidad de Brighton en el Reino Unido y doctoranda en Diseño Transicional por la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos. Y desde muchas, digamos, perspectivas, Silvana está comprometida con una gran variedad de redes y colectivos uruguayos, regionales e internacionales, y es miembro del Instituto Sudamericano de Estudios de Resiliencia y Sostenibilidad, SARAS, y su trabajo e investigación se enfoca principalmente en la transformación de nuestras culturas alimentarias hacia futuros sustentables. Tiene numerosas publicaciones, participaciones en congresos y en redes internacionales vinculadas a las temáticas de su interés, y hemos tenido, como les decía, la suerte de tenerla en nuestro equipo durante 2 años como docente, y la seguimos considerando parte de nuestro equipo con estas visitas anuales que cada año ella misma actualiza a través del trabajo de investigación que está haciendo. Así que bueno, muchísimas gracias, Silvana, por estar hoy en Problemas de Diseño. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un espacio que me gusta mucho y hoy voy a intentar hacer un repaso de algunos temas vinculados a esta área de sustentabilidad, aunque no voy a entrar en tanto detalle como lo hacía en otros años. Sí quiero aprovechar a contarles un poco más de mi trabajo y de los vínculos que estoy haciendo, un poco desde la teoría y la práctica. Así que bueno, comienzo. Sí, cuando quieras, Bien, voy a compartir tienes el... permiso, ¿no?, para compartir, ¿no? Bien. A ver si estamos bien ahí. ¿Ven bien? Perfecto. Genial. Bueno, a mí siempre me gusta empezar este espacio con la pregunta de inicio, que es de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad, también porque es una de estas palabras que se empiezan a usar mucho y empiezan a perder un poco de significado. Y aunque en otros años hacíamos otras dinámicas, ahora quería simplemente dejar un espacio y para ver si ustedes, estudiantes, quieren reaccionar por el chat y proponer qué palabritas asocian a esto, a este concepto. Voy a ir proponiendo algunas cuestiones un poquito más interactivas porque, como saben, no es tan divertido hacer una charla desde en una sola dirección. Lo único que me pasa con este es que el chat no lo veo muy bien. A ver. Te están disparando conceptos desde el chat, un montón, muy lindos, muy interesantes. Sí. Tuve que Y salir creo de que la... cuando estás en pantalla completa no podés ver tanto el chat. Sí, Sí. por eso lo cerré. A ver, vamos. Eh, Muy bien, mantenimiento, ecología, ecológico, medio ambiente, renovación, reutilizable, estudio, equilibrio limpio, que se mantenga en el tiempo, reciclar, ecología, equilibrio, recursos mantenible, conciencia, energía sostenible. Bueno, esto yo siempre digo, es hacer trampa, no se puede definir un concepto con la misma palabra. Economía de recursos, independencia, economía circular. Bien, veo que ahí apareció varias veces el tema medio ambiente, ecología, que es algo que se asocia muchas veces, que no es lo mismo. A mí siempre me gusta aclarar que ecología es
es un área de estudio que revisa las relaciones entre los sistemas y las diferentes formas y especies de vida. Entonces ahí hay que tener cuidado con esos solapamientos y diferencias. Economía circular es un concepto que se usa mucho y apareció por ahí también el tema de gestión de recursos, que en definitiva economía significa eso. Consumo consciente, existir de manera digna. Alguien comentaba también mantenerse en el tiempo, mantenerse, o un poco esta palabra que aparece vinculada a eso, quizás sostener. Y ahí voy a detenerme un poquito en ese punto porque algo que yo suelo decir, y estas a veces son preferencias personales, es que muchas veces hablamos de sustentabilidad o sostenibilidad. En mi caso, yo prefiero usar la palabra sustentabilidad porque aunque en realidad el español viene un poco transferida desde el idioma inglés y quizás es un poco raro, yo asocio con la palabra sustento o, bueno, tener como una base o incluso vinculado a nutrición, a lo que nutre, y no tanto sostener, que implica para mí una especie de prolongar en el tiempo, y una de las cuestiones que aparece con esa línea de ver esta palabra es que qué es lo que estamos intentando sostener y si quizás lo que intentamos sostener es la situación actual, si es realmente tan preferible y si no tenemos algunos problemas con eso. Entonces ahí cuestionando un poco esa palabrita. Esto que compartía Eva de existir de manera digna es muy importante porque creo que se vincula con esto de existir o prolongar o existir, bueno, subsistir de qué manera, cómo, y ahí es un poco donde empiezan a aparecer todas las preguntas. Y por ahí Micaela compartía la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer el futuro. Gracias, Micaela. Esa es justamente la definición más popular de sustentabilidad, que viene del reporte Brundtland del año 87, en donde las Naciones Unidas toma este concepto y es lo que se conoce hoy como desarrollo sostenible, que como concepto tiene sus problemas y sus críticas, pero que en términos generales sí nos funciona para saber de qué estamos hablando, que es un poco esto de poder subsistir en el tiempo como humanidad en un planeta finito, en un planeta con recursos finitos, con un montón de tensiones y conflictos y con una capacidad biofísica del planeta o lo que llamamos también límites planetarios que son reales y tangibles, y que todos compartimos como humanidad, que es algo que viene dado desde el pasado y que es nuestra responsabilidad gestionar hacia el futuro. Gracias por compartir estos conceptos. Voy a volver a la presentación. Voy a cerrar el chat porque esto es un problema. Ahí. Bien. Bueno, muchas de las discusiones vinculadas a sustentabilidad y un poco donde empieza a surgir el concepto se vinculan, y yo traigo esta imagen en este contexto de que estamos con comunicadores visuales porque es bastante icónica, que se le llama la foto de Blue Marble o como la canica azul, que es la primera foto de la Tierra tomada por la tripulación del Apolo 17 en el 72. Y esto generó un impacto importantísimo en todo el mundo, en la sociedad civil y en los científicos también, porque nos permitió vernos como en este espacio con límites finitos, como decía antes, y de alguna forma como con cierta fragilidad, estar ahí en este planeta flotando en el universo, en una especie de vacío, en donde, bueno, estamos solitos y todo esto depende de nosotros. Esto se vincula mucho con ideas que han surgido recién, y un libro, no recién, sino en ese momento, y hay un libro interesante de Buckminster Fuller, que es un personaje importante para nosotros diseñadores, que se titula Navegar la nave Tierra, que es un poco parte de esta idea de, bueno, como somos quienes estamos al mando de direccionar hacia dónde vamos como humanidad, y especialmente si lo pensamos como que estamos contenidos en este espacio que es nuestra casa,
Entonces, bien, esta imagen es bastante importante. En esta diapo yo lo que trato de hacer es una especie de repaso visual sobre algunos hitos históricos vinculados a discusiones sobre sustentabilidad, incluso desde que no se usaba la palabra, y que empiezan con esta imagen, o más o menos en esa época. Ahí está marcadito en el año 72 cuando aparece esta foto. Pero también viene de otras discusiones y libros bastante icónicos como La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que de hecho, curiosamente, ella es del estado y básicamente su casa era cerca de la universidad donde estoy haciendo el doctorado, que no tuve chance de ir a visitarla todavía, pero bueno, está ahí muy cerca. Y bueno, y ahí se van sucediendo diferentes discusiones. En este libro habla del impacto de los aerosoles y de los gases y la polución en el aire en los pájaros y cómo dejan de cantar, de ahí La Primavera Silenciosa. Después van apareciendo otras discusiones sobre los límites del crecimiento, más desde el lado de la economía, reconocer que estamos en un mundo con límites y por lo tanto el crecimiento ilimitado no es posible. O la perspectiva de la economía ecológica desde Schumacher bueno, con todo su desarrollo de este campo que se ha desarrollado muchísimo en Inglaterra, incluso tienen un centro específicamente sobre este tema, un instituto. Lo pequeño es hermoso y cómo tratar de ir hacia prácticas particulares, situadas, reconocer el valor más en la calidad y no tanto en la cantidad. El concepto de tecnologías apropiadas, que es importantísimo para nosotros diseñadores también. En fin, ahí empiezan a aparecer muchas discusiones en diferentes ámbitos internacionales de las Naciones Unidas, diferentes publicaciones que son hitos. Ahí aparece la Agenda 21, el informe Brundtland, como mencioné, del 87, donde aparece el concepto de este desarrollo sostenible. Y bueno, un montón de discusiones, las convenciones de la COP, y cómo llegamos en el 2015 a los objetivos de desarrollo sostenible, y bueno, y seguimos con estas discusiones. Esto un poco lo que muestra es que en los últimos más de 40 años han venido estas discusiones, pero de alguna forma han sido muy lentas en el inicio y se habían mantenido en ciertos nichos. Algunos conceptos han costado de adoptarlos, y algo curioso que sucede, y es una crítica que comparto con muchos colegas que trabajamos en temas vinculados a sustentabilidad, a pesar de que estas discusiones vienen de hace tiempo y sabemos los impactos que existen en el ambiente y en las sociedades en relación a muchas cuestiones vinculadas al ambiental y no solo, nos cuesta un poco vincularnos con estas discusiones porque son excesivamente complejas. Usualmente yo muestro también un paralelismo sobre estas discusiones al mundo en general, en muchos ámbitos, y un desarrollo en el campo del diseño. Ahora lo voy a saltear, pero les voy a ir comentando sobre eso de todas formas. Pero el hito que marca el inicio de las discusiones en el campo del diseño sobre estas cuestiones de, bueno, qué rol tiene el diseño en todo esto, y hasta una crítica bastante dura hacia los diseñadores y nuestras prácticas y cómo estamos contribuyendo negativamente con productos, como dice Víctor Papanek, que es en el año 72 que sale este libro, Diseñar para el Mundo Real, con, bueno, muchas críticas duras hacia nuestra práctica, hacia lo que generamos, hacia la promoción del consumo. Ahí dice, hay profesiones que son más dañinas que el diseño industrial, pero muy pocas, y ahí pone al diseño publicitario como un poco peor que el diseño industrial. Y bueno, ahí empiezan un montón de críticas interesantes y que son bastante válidas en varios sentidos. Tampoco quiere decir que toda la práctica del diseño está alineada con esto, ni se basa en esos valores. Pero bueno, es esta idea de que la producción en masa, la promoción del consumo tiene impactos negativos y está dando forma a una sociedad particular que tiene un impacto en el ambiente y también en la vida de las personas enorme. Y ahí él dice, los diseñadores han pasado a convertirse en una especie peligrosa, y esto en realidad lo que genera en nuestro campo es la necesidad de revisar cuál es nuestra responsabilidad,
cuáles son nuestros objetivos, qué tipo de práctica estamos llevando adelante y qué impactos. Y esto tanto a nivel ambiental, social, económico, en fin, en varios niveles. Cuando hablamos de sustentabilidad, acá no voy a detenerme mucho en el tema del concepto, hay muchas formas de definirlo, hay muchos modelos que lo ordenan, pero ustedes ahí ya estuvieron planteando varias de las palabras que están asociadas, así que voy a ir un poquito más rápido sobre este tema. Pero bueno, una forma de acercarnos a las discusiones vinculadas a sustentabilidad y diseño y al desarrollo del campo del diseño en relación a temas vinculados a sustentabilidad es esta propuesta que hace Brenda García, y ahí se me está tapando el nombre, porque ahora no recuerdo su apellido. Brenda García Parra. Parra, gracias, Mónica. Que es una forma interesante de visualizarlo, que es a partir de tonos de verde, de que vamos de un verde claro, que es lo que se conoce como diseño verde o green design, a un verde un poquito más oscuro, el verde medio, el ecodiseño, hacia un verde oscuro que sería lo que se ubica como diseño sustentable. La gracia de esto es que si miramos en el desarrollo, y ahora les voy a mostrar un gráfico que lo explica, las primeras propuestas que atendían a estas críticas y a estas problemáticas que se empezaban a ver en el mundo sobre los impactos de la producción y la polución y demás en el ambiente, las primeras prácticas fueron más bien enfocadas a adoptar diferentes elementos vinculados a los recursos o minimizar, es decir, adoptar otros tipos de materiales en los diseños, o tratar de optimizar un poco el tipo de recursos que se usaba, es decir, bueno, ser más conscientes, no derrochar, en fin. Eso sería lo que se ubica como diseño verde, apenas a mejorar los impactos. En el ecodiseño nos movemos un poquito más allá y se trata de enfocar un poco en revisar varios elementos, en cuestionar aspectos vinculados a la responsabilidad del diseño y sus impactos en el mundo, y muy enfocado a procesos productivos, recursos y energía. Esto es lo que se conoce como ecodiseño y hay mucha arquitectura que caería dentro de este ámbito. Cuando nos movemos al diseño sustentable, acá ya empezamos a tener una visión un poco más amplia y estamos teniendo en cuenta cuestiones económicas o de gestión de recursos. Ahí aparece, ¿no?, viabilidad, estabilidad económica también, equidad social y también impactos ambientales. Es decir, un poco más amplio es revisar todas estas esferas, que también se conoce como el modelo de las triple... se conoce mucho como las 3P, el diagrama de Venn, de economía, ambiente y sociedad, en fin. Bueno, esto es una forma de entender que también está muy vinculado a ciertas discusiones en otros campos, que habla de sostenibilidad suave o liviana hacia la sostenibilidad profunda, también en la ecología profunda. Y ahí un poco esta idea de ir avanzando en los tonos de verde. Modelos más recientes que revisan todo el desarrollo del diseño vinculado a sustentabilidad y todas esas discusiones, los abordajes desde el diseño, qué tipo de propuestas se hacen, propone este esquema que es muy útil. Y ahora, esto está tomado de un artículo que salió en el 2016, pero en el libro que se publicó el año pasado está actualizado y hay todo un libro que desarrolla todo este transcurso, que es de Fabricio Seskin y Idil Yulsoy, que bueno, hacen un estudio de la evolución del diseño vinculado a la sustentabilidad y proponen justamente esto, como al inicio, en los años 80 y 90, todas las prácticas vinculadas a esta área o las discusiones estaban muy marcadas en los productos y en revisar cuestiones más bien de los materiales y de los componentes que se usan en el diseño, especialmente, como dije, en productos. Después pasar, ahí se ubican, bueno, el diseño verde, el ecodiseño, yendo un poquito más allá, o el diseño para la durabilidad emocional,
por ejemplo, que es extender la vida de los productos para tener menos impacto, o el diseño de la cuna en la cuna, la biomimética, si estoy bien diciéndolo en español, biomimicry se llama en inglés. Y bueno, todo esto se enfoca dentro de revisar lo que sucede a nivel de producto. A medida que avanzamos en el tiempo, los diseñadores empiezan a expandir el área de trabajo y salir de una cuestión muy insular o específica, aislada en el producto, y a revisar todo lo que sucede alrededor en el sistema, pasándose a revisar productos, servicios, incluso a un poco desmaterializar los servicios en relación a los productos que se usan, y a tratar de intervenir en los comportamientos de la gente. Ahí aparece el diseño para el comportamiento sostenible, o, bueno, productos, servicios que tratan de buscar la sustentabilidad y va más allá de esta cuestión vinculada a optimizar recursos únicamente. Si seguimos avanzando en el tiempo, vamos a un espacio más social y aparecen estas iniciativas conocidas como diseño para la innovación social, que aunque no necesariamente todo el trabajo tiene que ver con cuestiones que podríamos poner dentro del paraguas de sustentabilidad, por lo general sí tienen que ver con esto, y tiene que ver con potenciar iniciativas que existen en la sociedad o cómo las personas resuelven sus problemas, ayudadas o apoyadas por el diseño. Bueno, otras perspectivas que tienen que ver más con el diseño sistémico, que en realidad es bastante popular hoy y está teniendo cada vez más popularidad, que es, de nuevo, seguimos avanzando de esta cuestión que era muy centrada en un problema en particular, en un producto, a entender todas las esferas que están alrededor de ese producto, todos los sistemas con los que se vinculan y todas las repercusiones que existen más allá del producto en sí. U otras iniciativas con un enfoque más social, diseño para la base de la pirámide, es decir, revisar problemas de diseño para las minorías y diferentes contextos del mundo, porque la mayor parte del diseño del que hablamos es el diseño hegemónico, el diseño del norte global y de occidente, y dejamos de lado otros tipos de necesidades. Y más en el presente, avanzando ya desde perspectivas más sistémicas que tratan de revisar impactos a múltiples niveles, entramos en esta área que se conoce como diseño para las transiciones, en este caso específicamente hacia la sustentabilidad, que después les voy a estar contando un poquito más porque es el área donde ubico mi trabajo. Y bueno, ahí en el gráfico se puede ver que pasamos desde cuestiones que se ubican en los materiales hacia cuestiones que ya revisan los sistemas y las interacciones entre la sociedad, la tecnología, el medio ambiente, desde enfoques tecnológicos hacia enfocarnos en las personas. Bien, esos eran los dos puntos importantes acá. Pero bueno, algo importante para destacar es que cuando hablamos de sustentabilidad y diseño hay muchas definiciones, como mencioné antes, hay muchos modelos, y a veces tantas definiciones y modelos como personas, objetivos, visiones y posturas pueden haber, y ahí es que empiezan a proliferar un montón de términos, un montón de nombres para llamar prácticas que tienen este tipo de enfoque y este tipo de preocupaciones. A mí me gusta esta cita de Crocker y Lemar, que hablan mucho del diseño para el cambio de comportamientos y la sustentabilidad, que ahí para mí lo plantea muy claramente. El diseño que busca la sustentabilidad se convierte en un proceso estratégico que trabaja hacia la reconfiguración global y social de las relaciones sociales y materiales, en vez de simplemente en torno a tácticas para enverdecer, hacer más verde, algún objeto que de por sí es parte de un ambiente o sistema que existe con relaciones que ya son insostenibles. Es decir, si no avanzamos en algunos pasos más, rediseñar un producto, un objeto para que tenga menos impacto, no va a tener el impacto necesario, porque todo el ambiente y todos los sistemas con los que interactúa ya son insostenibles de por sí o tienen muchísimas problemáticas. Y es por eso que avanzamos en estas perspectivas un poco más estratégicas y de la necesidad de revisar y de adoptar enfoques sistémicos que se vuelven mucho más complejos, pero sin los cuales una intervención aislada no tendría necesariamente mucho impacto. Y esto es cuestionable porque una intervención igual
puede tener un impacto significativo, incluso si es en un nivel micro, pero esto simplemente es para mostrar cómo ha avanzado el campo y en dónde se ubican las discusiones hoy en día. Algo importante para destacar, quiero hacer una mención, y es que ahora no estoy viendo el chat, entonces si alguien quiere comentar algo, o les pido a los docentes que si hay algo importante que simplemente me avisen, no hay problema con interrumpirme, porque así no tengo tantas palabras. Perfecto, bien. Y si aparece algo, Perfecto, te gracias. decimos. Bien. Bueno, este trabajo, el trabajo que ubicamos en torno a sustentabilidad, tiene mucho que ver con preocupaciones sobre el medio ambiente, pero en realidad eso tiene que ver con la necesidad de reconocer que todo lo que existe, todos nuestros vínculos, todo lo que diseñamos, en realidad no puede estar, existe, no tiene otra forma de existir que no sea dentro del medio, dentro de la biosfera y dentro de del medio ambiente en el que habitamos, es decir, el planeta. Por tanto, el diseño puede estar entendido, como propone Joanna Bonard con estas 3 ecologías, como un espacio que negocia, el diseño negociando el espacio íntimamente entrelazado entre el yo, la persona, la sociedad y el medio ambiente, y esto es como incuestionable, porque todas las relaciones existen en este medio y porque todos los productos van a existir en este medio. Es decir, si nosotros adaptáramos una práctica que excluye la revisión de los impactos en el medio ambiente, en la biosfera, sería poco realista con la realidad del mundo. Y de por sí, esta visión de tener en cuenta que todo contexto y producto de diseño existe con esta base planetaria, tiene mucho que ver con también cómo nos paramos en torno a definir nuestro futuro, y esto tiene que ver con esto de cómo reconfiguramos material y simbólicamente el mundo, porque todo lo que generamos nos impacta y nos regenera o nos transforma otra vez a nosotros, que es lo que se conoce como diseño ontológico. En definitiva, existen estas 3 esferas y son inseparables, y entonces no sería adecuado excluir ninguna de esas esferas en nuestro trabajo. Bueno, el diseño que se enfoca en trabajar hacia problemas vinculados a la sustentabilidad, lo que busca en definitiva es generar cambios en el mundo, y estas propuestas que les había estado comentando, de cómo fueron avanzando desde el verde, el eco y más allá, hacia las perspectivas que hay hoy, ya trascienden ampliamente cuestiones estéticas del diseño, incluso cuestionamientos sobre recursos, sobre energía, eficiencia de materiales. En las últimas manifestaciones, las que existen hoy, esto está involucrado, esto es parte del trabajo, pero es una partecita más, por esto que comentaba de que en realidad los desafíos son mucho más profundos. Lo que percibe justamente son cambios sociales y estructurales, y por eso adoptan un nivel más sistémico, y en muchos casos se desmaterializa. Muchas propuestas ya no van hacia los productos, y sino a reconfigurar ciertas relaciones y vínculos, o en un ámbito simbólico, que al menos yo pienso que para nosotros es bien interesante, porque quizás trabajamos más en producir o en transformar el mundo simbólico que el material en el campo de la comunicación, y reconociendo, como se ve ahí en el póster, que el diseño siempre es político, está promoviendo ciertos intereses, tanto los nuestros como los de nuestros clientes, o no, fomentando algo, trayendo a la superficie o al frente algo, excluyendo otra cosa. Es decir, siempre hay una elección, siempre hay un diálogo de poderes, y hay intereses múltiples. Entonces, le estamos dando forma al mundo a través del diseño, seamos conscientes o no. Entonces es importante tener en cuenta esta dimensión de toda nuestra práctica. Dentro de este espacio que les comentaba, y en las prácticas que encontramos hoy, que tienen este tipo de enfoque, de transformación social,
transformar la sociedad, o sea, como una especie de utopía que parece que nos queda muy grande, pero en realidad de hecho es así y muchas prácticas están trabajando en esa esfera, podemos encontrar muchos nombres. Como comentaba hoy, está el diseño para la innovación social, para potenciar procesos ya existentes, iniciativas como de abajo hacia arriba. El diseño sistémico, que busca justo hacer análisis de las interrelaciones que existen entre las diferentes cuestiones y los impactos de cualquier proposición de diseño. El diseño transformacional, que bueno, busca literalmente transformaciones grandes y radicales. El diseño, que tiene mucho que ver con esto también, y es que justamente trata de ir hacia estas discusiones profundas y todas estas implicancias de lo que se produce en el diseño. El diseño autónomo, el diseño que busca la autonomía, especialmente de las comunidades. El diseño ontológico, que se pregunta qué diseña el diseño y ese diseño, qué pasa con ese diseño cuando nos diseña otra vez, que es un poco como un trabalenguas, pero un poco va por ahí, y de cómo es necesario revisar qué tipo de diseño diseña el diseño. Y el diseño para las transiciones, que es este enfoque que les voy a contar un poquito más adelante, que es de las perspectivas más emergentes que hay últimamente. Bueno, lo que tienen este tipo de enfoques, los que estuve mencionando antes, es que entienden que los desafíos vinculados a la sustentabilidad están centrados o vinculados a problemas perversos, y los problemas perversos se entienden como aquellos que no tienen una única solución posible ni simple, son complejos. El diseño se ubica en este espacio ya no como una práctica que busca resolver problemas, porque incluso la propia definición del problema es absolutamente compleja, sino en crear posibilidades. Y en ese sentido, el diseño o el diseñador pasa a ser más bien un catalizador o facilitador de cambios y no tanto un experto que propone soluciones que necesariamente van a funcionar, porque dentro de los problemas perversos lo que sucede es que se entiende que cualquier propuesta puede tener repercusiones que no podemos prever de antes y que de por sí la propia definición del problema es conflictiva porque con un problema perverso hay muchísimas miradas, muchos intereses, muchos actores involucrados. Los problemas perversos son problemas de raíz social, es decir, son problemas que en donde justamente están vinculados a la sociedad. Estos son problemas súper intrincados que no son los problemas de la ciencia más clásica, que pueden ser definidos linealmente, donde una fórmula nos lleva de un problema a una solución, o que hay algo que resuelve el problema, como una lógica mucho más lineal, sino que en este sentido la propia definición del problema, como decía, es compleja, implica resolver o bueno, avanzar en estos problemas implica muchas veces cambiar comportamientos. Estos problemas no tienen fin porque cualquier resolución va a tener estas repercusiones, a veces imprevistas y a veces no, pero en definitiva hay que seguir resolviendo el problema, resolviendo el problema. Encontramos que los problemas muchas veces tienen diferentes niveles y algo que detectamos como un problema no es el problema, sino es un síntoma de una causa raíz mucho más profunda. Y este tipo de problemas, de nuevo, a diferencia de la ciencia, nunca van a ser verdaderos o falsos, sino que se mueven en el ámbito de lo bueno o malo para alguien. Ahí aparecen los intereses. Este concepto fue popularizado por Rittel y Weber en los 70s y ahí aparece la definición que yo traigo de Richard Buchanan, que la trajo al campo del diseño, al diseño, bueno, en estos tiempos, pero esto viene del campo de la planeación urbana. Y es en el ámbito en el que nos manejamos, y si estos enfoques de trabajo asumen que partimos desde este tipo de problemas y no con la esperanza de generar soluciones únicas, porque no existen. Esto simplemente es para mostrar un gráfico que de hecho hicieron estudiantes de mi universidad. Estos son estudiantes de primer año que toman un curso sobre sistemas, sobre pensamiento sistémico,
tratando de mapear el problema de la epidemia de la obesidad. Y este tipo de gráficos lo que muestra es justamente eso, lo complejo de cada uno de estos problemas y cómo aproximarse a estos espacios implica revisar muchos niveles. Ahí aparece desde el individuo, la casa, la comunidad, la escuela, el mercado, cómo está diagramada la ciudad, las cuestiones de la nutrición, la salud pública, en fin, un montón de factores, y ahí empiezan a aparecer todas estas flechas de cómo una cosa se vincula a lo otro. Cuando tenemos un enfoque sistémico, este es el tipo de espacio en el que trabajamos, y por eso es que es imposible, es muy difícil aislar algo y proponer una solución única, porque empezamos a ver que hay ramificaciones en muchas áreas. Y bueno, esto también lo traigo, este gráfico, para mostrar cómo un problema complejo o perverso puede ser la obesidad, que es un caso muy, muy bueno sobre esto, en donde, bueno, ya la solución no pasa solo por comer más verduras o no consumir azúcar, y no pasa por una acción que es solo del lado del individuo, de la responsabilidad personal, tiene que ver con todos los ambientes obesogénicos, qué pasa con el marketing, en fin. Así es como se abordan este tipo de problemas perversos, complejos y sistémicos. Bueno, ahora quiero comentarles un poco sobre esta área de el diseño para las transiciones, que como les dije, mi doctorado está enfocado desde este abordaje y estoy haciéndolo en la institución que planteó este enfoque, que planteó un marco teórico que ordena este espacio de trabajo, que es bastante particular. El diseño para las transiciones busca transiciones hacia la sustentabilidad. Entendemos por transiciones procesos de cambio, es decir, nos enfocamos en procesos de transformación y en lo que sucede en ellos y de cómo es posible intervenir en ellos para ir hacia trayectorias preferibles. Buscamos cambios a nivel de los sistemas, trata de tener un abordaje mucho más holístico en esto que decía de no buscamos intervenciones pensando que puedan ser únicas, aisladas y que no vayan a tener repercusiones, sino que estamos tratando de ver como el panorama mucho más global. Requiere un trabajo transdisciplinario, y esto lo que significa es que es incorporar un montón de saberes diferentes, no solo desde el conocimiento científico, desde la academia, sino otros sistemas de conocimiento, trabajar con muchas personas dentro y fuera de la academia. Nos ubicamos a los diseñadores como catalizadores de estos procesos de cambio, no somos expertos, no nos ubicamos necesariamente como expertos, es más bien no como expertos, y más bien liderando ciertos procesos en todo caso, o al menos empujándolos o facilitando ciertas actividades dentro de esos procesos. Los procesos de cambio, las transiciones, en realidad son procesos muy lentos que llevan muchísimos años, entonces esto implica un abordaje muy diferente al tipo de trabajo y de práctica dentro del diseño, que es bastante diferente a los proyectos más comunes o tradicionales dentro del diseño, que suelen ser en base a un brief de un cliente o a un problema propuesto, que el proyecto tiene un fin y demás. En este caso, una transición lleva muchísimos años, décadas, y a veces el involucramiento requiere un nivel de responsabilidad y de involucramiento en sí como a largo plazo. Entendemos entonces, como dije, que hay múltiples conocimientos y que en este proceso hay un aprendizaje constante de todos los actores involucrados, incluyéndonos a nosotros como diseñadores. Requiere una postura de apertura y reconocer que existen muchos mundos dentro de este mundo, este concepto de pluriverso. Y en este sentido hay muchas formas de entender la realidad y es importante preservarla. La diversidad es fundamental, especialmente para la sustentabilidad. Que estos procesos son lentos y por eso necesitamos considerar un horizonte temporal amplio, avanzar hacia revisar y pensar sobre los futuros, y voy a hablar un poco más de esto en unos minutos. Por eso debe estar guiado por visiones de esos futuros, a lo que definimos como trayectorias de cambio, estos en los que trabajamos, y ahora les voy a explicar un poquito más. Y entonces todo esto requiere no solo diferentes posturas, sino nuevas formas de diseñar y nuevos roles para nosotros, los diseñadores.
Esta es la imagen del marco teórico del diseño para las transiciones. Yo después les voy a compartir la presentación. Quizás les va a servir porque esta no se consigue muchas publicaciones que tengan estos gráficos en español, porque está todo desarrollado en inglés y esta es una traducción que hice yo. Entonces ahí pueden acercarse un poquito más a esto, que plantea estos cuatro áreas. Las visiones para las transiciones, es decir, identificar a dónde queremos ir, las teorías del cambio, qué suponemos que es necesario hacer para llegar a ese lugar, y para trabajar en estas teorías de cambio traemos teoría de muchos campos, y como dije, no solo campos académicos, sino también otros sistemas de saberes. La importancia de la postura y el modo de pensar en estos procesos nuestros como diseñadores, pero también de incorporar las visiones múltiples de todas las personas con las que trabajamos, y nuevas formas de diseñar que implican para nosotros estar experimentando todo el tiempo con métodos o incluso revisar nuestras propias prácticas, aprender de lo que estamos haciendo y tener este tipo de involucramiento a largo plazo. Nos lleva a cuestionamientos muy duros a veces con nuestro propio trabajo, cómo nos paramos como diseñadores, cuál es nuestro rol en estos procesos, en qué nivel estamos tratando de direccionar demasiado, en esto que tenemos los diseñadores de ir mucho hacia la acción, y a veces tenemos que detenernos, como dar un paso atrás y dejar que el proceso siga adelante, observar, ver qué sucede y ahí volver a proponer algo. Nosotros dentro de estos espacios cuando hablamos de trabajo sistémico, dentro de este espacio hablamos mucho de estar danzando, porque estamos todo el tiempo en movimiento, reaccionando y viendo lo que sucede y respondiendo a eso, y no hay una única forma, ni ninguna postura, ni solución fija, está todo en constante movimiento. Esto es lo que comentaba recién de la trayectoria de transición. En un proceso de cambio, en una transición, va de un punto A un punto B. Entonces, para nosotros es importante definir cuál es ese punto B, hacia dónde queremos llegar, cuál es ese futuro deseado, poder definir una visión que pueda tener un plazo bastante largo. Como dije, las transiciones son procesos muy lentos. Cuando podemos definir hacia dónde queremos ir, es que podemos volver hacia atrás al presente y empezar a identificar qué cosas necesitamos hacer hoy para llegar a esos futuros, para habilitar que esos futuros sucedan, y ahí ir construyendo esta trayectoria de transición generando intervenciones y visiones a mediano plazo también. Y lo que hacemos en el presente es plantear no una solución única, como dije, porque no queremos que eso exista, sino plantear ecologías de intervenciones, acciones que puedan ser sinérgicas, que puedan interactuar entre sí para hacer lo que llamamos que es mover o, no sé, molestar un poquito el sistema como existe en el hoy para moverlo en esas direcciones que queremos que se mueva. Esto lo que reconoce es que hay muchas acciones que necesitamos realizar. Si volvemos a este tema de la obesidad, no es solo una cuestión de comer menos azúcar y el individuo tiene cierta responsabilidad, también hay que cambiar los ambientes, hay que cambiar las normativas, hay que cambiar las guías nutricionales, hay que cambiar el tipo de como apoyo y sugerencias, perdón que no me está saliendo la palabra en español ahora, que dan los médicos, hay que cambiar la comida que ofrece el mercado, quizás hay que cambiar la dependencia en el mercado, en fin, hay muchas acciones, y dentro de esas acciones hay cosas que se pueden hacer en el hoy, que a veces es generar alianzas, experimentar otras formas, potenciar ciertas prácticas, cambiar ciertas narrativas, en fin, hay muchas acciones para ir moviéndonos hacia eso. Nadie aisladamente ni ningún área del conocimiento puede proponer una solución que resuelva el problema. Bueno, en esto de el diseño para las transiciones, en definitiva lo que propone es pararse como diseñador y también como persona en el mundo en otro lugar completamente diferente, que nos interpela en pensar qué mundo queremos construir,
qué tipos de futuros realmente quiere la gente, cómo avanzamos hacia ellos o cómo actuamos en limitar que los futuros que no son apropiados para nosotros avancen. Es decir, esto de que alguien más, que no seamos nosotros, sean los que tienen la capacidad de definir cuáles son nuestros futuros. Hay gente que habla de los futuros usados son los futuros propuestos por otros, no los nuestros. Y esto tiene mucho que ver con los estilos de vida. El diseño para las transiciones se enfoca en tratar de reconfigurar modos de vivir la vida diaria, que es de donde parte todo, donde parten todas nuestras relaciones con el mundo y con los otros. Ir hacia prácticas más situadas, dentro de nuestros contextos, más conviviales, espacios más participativos y que estén en armonía con el medio ambiente. Bien, hay varias citas de algunos autores importantes para nosotros, como Tony Fry, que habla de habilitar futuros o futurizar o futurizantes, o limitar futuros, que sería lo opuesto. O Arturo Escobar, que también trajo todo este enfoque de diseño para las transiciones al español, con varios de sus textos, y también desde una mirada más del sur global. Bueno, algunas ideas importantes y por qué estuve hablando de esto de futuros. Este libro de Stuart Brand es súper interesante, que habla del reloj del largo ahora, que habla justamente de la importancia del tiempo y de la contextualización temporal de nuestro trabajo. Él comenta esto de este momento presente solía ser el futuro inimaginable, y es por eso que nosotros tenemos la chance de en el presente actuar en dar formas a los futuros que sí queremos, porque es lo único que estamos haciendo todo el tiempo, darle forma a futuros o limitando futuros, según qué repercusiones tienen las acciones que tenemos en el hoy. Y volviendo a esta imagen con la que empecé hoy, de la imagen de la Tierra, así como las fotografías de la Tierra nos dieron el sentido de lo grande aquí, es decir, del universo y lo chiquito que somos, esta relación, también necesitamos cosas que le den a la gente un sentido del ahora largo y de cómo nuestras acciones en el presente tienen repercusiones en un tiempo muy largo, y que en definitiva nuestro tiempo presente es parte de una esfera mucho más amplia que viene de muchas generaciones humanas, y algunos de los beneficios que tenemos hoy están dados por el tipo de uso que se le dio al planeta, de los recursos y las transformaciones que hemos vivido, y por eso estamos también en la responsabilidad de permitir que eso suceda para las generaciones futuras. Entonces, simplemente a modo de síntesis, algunas oportunidades que surgen para el diseño con este tipo de enfoques es encontrar nuevas áreas de práctica que van más allá de la esfera meramente comercial. Hay muchos problemas sociales, hay muchos problemas ambientales. Hoy en día más que nunca nos dimos cuenta de todo esto y de todas las áreas en las que podemos estar actuando como diseñadores, potenciando diferentes procesos de cambio que ya existen. Como digo, hay procesos o iniciativas existentes, que es lo que sería el diseño social y para la innovación social. Algo que es fundamental para nosotros hacer, y que desde la comunicación también podemos hacer muy fácil, es facilitar el diálogo, facilitar la comprensión, especialmente de estos problemas tan complejos. A veces las visualizaciones que podemos desarrollar nos permiten entender y aproximarnos más y mejor a algunos de estos temas. También motivar a la acción, no solo con estas visualizaciones, los gráficos, las historias que podemos contar o traducir, también las narrativas. Y desarrollar la imaginación, la creatividad y la capacidad para la anticipación, que es lo que estaba comentando antes, esto de tener horizontes temporales mucho más amplios y de considerar los futuros o la dimensión de futuros, lo que significa hacer uso del poder de agencia que tenemos, de que en el hoy estamos dando forma a ese futuro como personas, seguro, y como diseñadores aún más, porque estamos actuando en determinar muchas trayectorias. Bueno, ahora voy a contarles un poquito sobre mi investigación, pero quería dejar y hacer la pregunta de si hay algún comentario, dudas, preguntas.
Hola, Sí, ¿cómo estás? hola. Tengo una consulta, una pregunta, no sé, como una idea que me surgió, que ¿cómo piensas tú que el diseñador podría, no sé, ocupar otros espacios para hacer que el diseño sea más sustentable? Porque lo que yo pienso es que si bien hay muchos intentos, y muchos de esos intentos, como tú comentabas, son bastante lentos o toman bastante tiempo, creo que también el diseñador a veces necesita de sus propuestas acercarse a esferas como la política para que esas propuestas sean escuchadas y tomadas en cuenta, para que al final se conviertan en políticas públicas, que mucho pasa por la política, muchas de las grandes decisiones se toman por allí, y me parece que como futuros diseñadores o como diseñadores nos hace falta un poco más acercarnos a esa acción. No sé si estás de acuerdo o qué piensas al respecto. Sí, exacto. Gracias, Noriel. Sí, estoy de acuerdo en que eso también es importante. Me parece que hay muchas áreas de acción dentro del diseño. Como diseñadores podemos participar en muchos espacios y la política es uno de ellos. En este sentido, actuar en redefinir o determinar políticas. De hecho, hay todo un grupo de diseñadores, área de trabajo dentro del diseño, que es el diseño de políticas. Que bueno, aunque este campo en realidad trasciende el diseño, sí muchos diseñadores se han empezado a involucrar en este espacio, pudiendo adaptar procesos que usamos en el diseño hacia la definición de políticas públicas que sean mucho abiertas, participativas, democráticas, incorporar un montón de voces. Yo creo que sí, ese es uno de los espacios que es importante potenciar y que es importante para los diseñadores acercarse, porque de hecho hay un campo de trabajo para el diseño ahí. Con esto siempre hay que tener cuidado y yo recalco que la importancia de todos estos espacios y de este tipo de trabajo es partir de entender que el trabajo tiene que ser en colaboración con personas múltiples, incluyendo profesionales de muchas áreas del conocimiento, por esto que dije, nadie tiene la solución, ningún área de conocimiento en particular, y nosotros tampoco podemos conocer de todos esos enfoques y entender del todo de qué va cada una de esas áreas. Cada uno tiene algo para aportar desde su lugar y desde ahí es que hay que potenciar la colaboración. En este sentido, a mí una de las cosas que me parece importante es expandir un poco nuestro campo, lo que nosotros estamos viendo como campo de inserción de trabajo y trascender los espacios clásicos en donde, bueno, no significa que solo voy a poder diseñar pósters o sitios web. Quizás sí, yo lo sigo haciendo hoy, pero eso termina siendo parte de un sistema de elementos que son necesarios en un trabajo mucho más amplio que hago con muchas personas de muchos campos, en donde podemos estar teniendo diálogos con biólogos, con políticos, con la sociedad civil, con personas de diferentes organizaciones. Y ahí, bueno, en algunos casos puedo aportar desde algo más clásico de comunicación visual, en otros espacios es simplemente con mis ideas o con mi forma de trabajar o con una visualización que nos ayuda a entender el problema y avanzar. Y en esto, y les voy a contar en unos minutitos cuando hable de mi trabajo, una de las cosas que a mí me interesa muchísimo es trascender el campo, trascender nuestro propio campo. Yo trabajo en espacios transdisciplinares, en algunos espacios incluso soy la única diseñadora y no tengo diálogo con mis pares, y más bien estoy tratando de dialogar con otros de otros campos, que eso también es otro desafío, pero bueno, yo entiendo que es la única forma de trabajar en torno a estos temas. Entonces es bueno trascender esas eh, barreras de definición de áreas. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? No, no sé si en el chat hay algo. Bueno, Súper interesante todo, muy interesante, muy buena la charla, muy admirable tu trabajo, Silvana, muy bueno, buenísimo.
Eh, Esta charla además es un lujo para aquellas personas, para todos por supuesto, pero para aquellas personas que estén interesados en la temática de la sustentabilidad y del diseño transicional. Realmente aquí está presente lo más actual, digamos, de los debates que se están dando en este campo. Así que por favor, capitalícenlo porque, bueno, es un recorrido no solo por la bibliografía, sino también por las discusiones que se dan adentro mismo de los lugares donde se trabajan estos temas y también esto que cuenta Silvana, que creo que es interesante para ustedes también, qué pasa en los equipos de trabajo, ¿no? Con estas líneas de investigación, qué pasa en articulación con otras disciplinas y cómo a veces, ¿no? Quizás hay más receptividad para estas temáticas en otras disciplinas que en el campo del diseño mismo también, ¿no? Eso ocurre mucho también. Sí, gracias, Mónica. Algo que quiero comentar igual es que, claro, como ven, yo hablo bastante rápido y ya estoy haciendo un recorrido por un montón de cosas, por eso es que también voy a compartirles la presentación luego, que tienen varios materiales para revisar en más detalle si quieren. Y bueno, tengo esta forma que voy bastante rapidito, pero les estoy diciendo un montón de cositas que después pueden tomar y expandir. Ese punto es interesante, Mónica, y ahora voy a entrar en esto al hablar de mi trabajo. Mi trabajo yo lo ubico como en un espacio que vinculo sustentabilidad, diseño y alimentación. Hace unos años que empecé a trabajar en esta línea en particular, en interés particular en el tema. Y con esta pregunta de cómo habilitar futuros comestibles, y esto dicho de una forma un poco poética, pero también literal, porque la alimentación es un problema. Y bueno, ahí esa es la imagen de la tesis de maestría, donde justamente hice todo un desarrollo de la intersección de estos campos y el desarrollo de mi trabajo, abrir mi campo, mi línea, donde exploré mi campo de trabajo. Y acá tenemos un personaje invitado. Bueno, que mi tesis está disponible en mi sitio web y aunque está en inglés, hay una versión en español también, hay un texto que es como la traducción en español para aquellas personas que les interese explorar un poco más. Bueno, durante este trabajo que he estado haciendo en este espacio, yo hablo como la comida y la alimentación es un problema macabro, como mencioné antes, como en el ejemplo de la obesidad. Todos los problemas vinculados a esto son problemas macabros. Y hay muchos aspectos. Partimos de que es una necesidad fundamental. De hecho, a nivel personal tomamos más de 100 decisiones diarias vinculadas a la comida. Conecta todas las áreas y niveles de nuestra vida. Tiene múltiples significados, toca muchos aspectos personales, emocionales, espirituales, etc. Nos conecta con el mundo, simbólica y físicamente, porque la comida viaja a través del planeta, y vincula, entonces, en este sentido, sistemas sociales, sistemas técnicos y sistemas ecológicos, la base biofísica del planeta. Entonces, pero así como es un problema perverso, macabro, también es un área de oportunidad, porque en realidad cualquier acción podría ir en una dirección positiva o negativa y tenemos mucho por hacer. Y uno de los puntos que sabemos hoy que necesitamos es transformar los sistemas alimentarios globales porque no están funcionando, tienen muchos problemas. Este es un gráfico que hice hace un par de años en un artículo que escribí, que esto sí está en español, que justamente trataba de mapear un poco las dimensiones políticas detrás de nuestros platos y de cómo, partiendo de un ejemplo muy básico, desde cualquier comida podríamos poner en ese plato, podemos empezar a ver un montón de aspectos de cómo es una expresión cultural y también sensorial y qué es lo que sucede a través de eso, cómo es producto de un devenir histórico, pero también cómo puede determinar o limitar futuros, cómo puede ser una herramienta de control y poder en muchos niveles de la producción de ese alimento, incluso en el consumo. La comida históricamente ha sido usada en este sentido y lo sigue siendo.
Se puede entender como medicina, salud y bienestar, como mercancía o bien común, cómo la entendemos, cómo la valoramos. Está vinculada a políticas públicas, en todos sentidos, desde la producción hasta el propio consumo. Ahora vemos, por ejemplo, muchísimas discusiones vinculadas al etiquetado. Y una fuerza de transformación planetaria, porque es una de las áreas que más impacto tiene el planeta a todo nivel, y en Uruguay en particular también, porque es de las principales áreas productivas, que le da forma a cómo funciona nuestro país. En este sentido, este gráfico lo que trata de hacer es mostrar cómo este espacio de trabajo vinculado a sistemas alimentarios toca muchas áreas y aparecen muchos temas, muchas preguntas, aparece la gastronomía y muchos conceptos, ¿no? Gastronomía, seguridad alimentaria, recetas, la cocina, la identidad, los imaginarios de la comida en el Uruguay, por ejemplo, cultura, las dietas sostenibles, cómo son, cómo deberían ser, salud. Tenemos también el impacto de la pandemia actual, políticas públicas, problemas de equidad, la huella ambiental real, los servicios ecosistémicos que son necesarios para la producción de alimentos. En Uruguay y Latinoamérica tenemos una crisis hídrica que está muy atada a la producción de alimentos, usos del suelo, la degradación, el uso de la tierra y quién es dueño de la tierra. En Uruguay la tierra es privada, hay espacios, la pérdida de biodiversidad, las áreas protegidas, la sociedad, bueno, iniciativas de innovación social vinculadas a la alimentación, la producción y el consumo, la agroecología, por ejemplo, las huertas urbanas, pesca artesanal, producción, la agroexportación, el vínculo entre lo global, lo local. Bueno, en fin, ahí aparecen muchos temitas y este gráfico es una especie de, es un intento de mostrar de una forma un poco más sistémica, aunque no es un análisis sistémico, muchos temas que estamos trabajando hoy en día como parte de un proceso que vengo facilitando y participando vinculado a este instituto que mencionó Mónica hoy, el Instituto Saras, que ahora les voy a contar un poquito más. Esto simplemente lo que permite ver es cómo todos estos puntos están relacionados con esto que decía del enfoque sistémico, cómo acercarnos a temas de este tipo. No es muy útil aislarlos y conocer en un área sola porque todos estos temas están en relaciones bien intrincadas y sería un esfuerzo artificial que no nos llevaría mucho a hacer estas separaciones. Nos ayuda en cuestiones muy concretas en avanzar ciertas discusiones o en ciertas acciones, pero necesitamos no olvidar que estamos en problemas sistémicos y perversos y que no es posible excluir las otras áreas. Dentro de los temas Silvana. vinculados a la... Sí. Ay, perdona. No, un comentario cortito, lo puse en el chat, pero creo que está bueno. Que en el Uruguay la principal causa de muerte es el tipo de alimentación. Sí, sí. Es el principal problema sanitario. Sí, por lo tanto las dietas es un punto fundamental para nosotros. Ahí tenemos un problema en el cual actuar y los hábitos. Bien, cuando trabajamos en esta área, y ese es un ejemplo muy claro y por eso mencionaba hoy lo de la obesidad, y empezamos a intentar ahondar en cuál es el problema y cuáles son las causas. Uno de los aspectos que identificamos rápidamente, especialmente para nosotros como diseñadores de comunicación visual, es que el desafío no pasa por una falta de información. Mucha gente ya sabe lo que debería comer, o quizás más fácil sabe lo que no debería no comer, pero eso no es lo que está determinando las decisiones, es mucho más complejo que eso. En este espacio, en este tipo de problema, necesitamos cambios mucho más profundos que van a nivel cultural, de las normas sociales, comportamientos, cambios en las instituciones, en la tecnología y en las políticas para que apoyen las decisiones apropiadas o que vayan en la dirección que queremos. Es decir, necesitamos transformaciones a nivel de los sistemas y los componentes de estos sistemas. Por eso es que decía, no lo vamos a resolver con hacer un folleto o hacer un nuevo gráfico de cómo sería el plato saludable. Podemos hacer miles de estos gráficos y son necesarios también, pero el problema apenas empieza por ahí. Tenemos que estar trabajando también en otros niveles de los sistemas.
Esto, como mencioné antes, requiere trabajar inter y transdisciplinariamente, porque ningún área del conocimiento puede atacar estos problemas y proponer soluciones que puedan ser realmente efectivas a nivel de cambio que necesitamos. Sin embargo, como todos tenemos un vínculo diario, como mencioné con la comida, podemos ver a la comida como una palanca de cambio social y cultural muy poderosa, porque en cada decisión podemos estar determinando una trayectoria u otra. Dentro de este espacio, mi trabajo entonces se ubica en tratar de diseñar para habilitar sistemas alimentarios sustentables y en este espacio, que es muy amplio, tratar de transformar las culturas o las prácticas alimentarias para que sean resilientes. Ahora voy a comentar un poquito más sobre esto. Y esto está vinculado a lo que mencioné antes. Ir trascender esto de resolver problemas, porque el punto en el que vamos a poder resolver es cuestionable, y sin embargo movernos hacia tratar de abrir y provocar oportunidades y alternativas. Una de ellas podría ser, bueno, ¿cómo es que deberíamos comer? ¿Cómo querríamos comer? ¿Cómo deberíamos comer en el futuro? ¿O cómo podríamos llegar a comer en el futuro? Que es una pregunta que hoy está súper abierta y es necesario discutir. Quería traer un poco algunas definiciones, hay algunas citas del concepto de resiliencia que vienen de un campo, de un grupo de teóricos que trabajan dentro del espacio de los sistemas socioecológicos, que viene muy del campo de la ecología y del pensamiento sistémico, que se conoce como pensamiento resiliente, desde donde la resiliencia se define como dos capacidades fundamentales, la adaptabilidad y la transformabilidad, y esto lo traigo para reforzar una idea que a veces, porque esta palabra también empezó a ser muy popular y empieza todo esto de que empieza a perder sentido, bueno, desde dónde la estamos definiendo según quién o en qué área. En las áreas más sociales, desde la psicología u otras áreas sociales, se entiende a veces mucho más como esta idea de la recuperación, el volver hacia un estado ideal o adecuado, esta idea quizás la imagen sería el elástico. Pero no solo pasa por ahí, dentro de este campo los que han estudiado los sistemas socioecológicos, los sistemas sociales y ecológicos han encontrado que no solo es necesario la adaptabilidad, es decir, la recuperación, la preservación, sino también la transformabilidad, el cambio en la dirección deseable. En algunos sistemas, cuando se llega a puntos críticos, es necesario trascender ese punto crítico y transformar radicalmente para pasar hacia otro punto deseable. De ahí es que viene esta idea. Y entonces, se define, y a mí me gusta plantearlo de esta forma porque es bastante sencilla. Walker lo planteó este año, lo redefinió así. La resiliencia se trata de aprender a cambiar para no ser cambiados. Y esta es una forma fácil de aproximarse a este término que nos indica cómo acá empieza a aparecer la importancia de la agencia. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad de determinar hacia dónde queremos ir, y ahí es donde tenemos nuestra capacidad de transformación y la importancia de nuestra acción en este espacio. Para mí esto es fundamental, especialmente si lo pensamos desde nuestro espacio del diseño, en donde justamente lo que estamos haciendo constantemente es proponer cambios y teniendo una práctica que es como futural, orientada hacia futuros. Bueno, yo ubico mi trabajo tratando de permitir o facilitar o habilitar sistemas alimentarios resilientes, y en este sentido es con esta idea de que es necesario fomentar transformaciones. Pero cuando hablamos de transformaciones necesitamos poder definir hacia dónde queremos ir con estas transformaciones, ese punto B, hacia dónde vamos, la visión, pero también el cómo lo hacemos. Y ahí es donde aparece de nuevo el potencial del diseño en no solo determinar el qué, sino el cómo, la acción, mover hacia la acción. Movernos hacia la acción requiere experimentación, a veces radical, e imaginación, y la imaginación es una capacidad que no siempre está desarrollada en todos y es algo que nosotros los diseñadores podemos aportar muchísimo. Y esta capacidad no es solo importante para tratar de determinar el cómo, en esto de estar probando, generando prototipos, experimentando,
sino también en identificar esas visiones y trayectorias de cambio, en pensar alternativas. Nosotros estamos usualmente muy atados a la inercia de cómo funciona el mundo y nos cuesta pensar otros mundos posibles, otras alternativas de vida, de vivir, otras formas de entender el mundo, en definitiva otras trayectorias de cambio. Esto no tiene que ver con predicciones ni con modelos matemáticos, sino tiene que ver con pensar qué es lo que nosotros queremos para nuestro futuro, cuál es esa visión, tratar de definirla, tratar de ponerla, materializarla, ponerla en imagen, ponerla en experiencia incluso, y identificar qué acciones necesitamos hoy para avanzar hacia ellas. Dentro de este tipo de práctica, vengo trabajando hace un tiempo muy enfocada en generar espacios de conversación, discusión, debate sobre estos temas, planteando estas preguntas de qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir y qué es lo que podemos hacer hoy. Estas son unas imágenes justamente del patio de FADU, en donde hace un par de años hicimos una intervención con un colectivo, Jardín Cultural Dinámico, pensando en futuros alimentarios y en el rol de la producción urbana, y hay un montón de cajones con una huerta en cajones, en definitiva, y ahí teníamos varios estudiantes del estado participando de estas dinámicas, algunas con juegos, probando, estuvimos cocinando también, bueno, preparando una ensalada, en fin. Otra propuesta que también desarrollé en esto de tratar de imaginar cuáles son los futuros alimentarios que queremos, estar especulando sobre esos futuros y qué es lo que sucede, cómo nos impacta, cómo nos imaginamos dentro de eso o cómo nos hace sentir todo esto. Generé esta aplicación especulativa que se presentó hace 2 años en el Congreso, en el encuentro latinoamericano de la red de Food Design de Latinoamérica, en Chile. Bueno, esta aplicación propone ciertos escenarios futuros, especulativos, un producto de mi imaginación, de posibles caminos, y en donde dentro de cada uno de esos caminos, en una experiencia de un restaurante en el futuro, podemos encontrarnos con un plato como ese que se ve ahí, espinaca sobre galleta de centeno con salsa dosis de vitaminas invernales, y ver, bueno, qué significa esto, cuáles son estos ingredientes, lo conozco, el centeno, lo conozco, lo probé alguna vez, me gusta el sabor, ¿qué me pasa con eso? ¿Comería una dosis de vitaminas hecha salsa porque quizás no tenemos los recursos para tener estos ingredientes frescos o no? ¿Se vería así el plato? ¿Qué pasaría? Bueno, ahí dentro de cada uno de estos escenarios habían propuestas de platos y estos eran el insumo para generar discusiones sobre qué futuros queremos, qué recetas nos imaginamos, qué ingredientes nos imaginamos en el futuro, cuáles pensamos que no van a existir. Hoy ya sabemos que varios están amenazados. También sabemos que existen y se están generando y produciendo, ayudados por la tecnología y la ingeniería, muchos ingredientes nuevos. ¿Comeríamos esos ingredientes? ¿Cómo van a ser esos futuros alimentarios? Bueno, esa es simplemente una excusa para generar estas discusiones. Ahí es una foto del taller que tuvimos en este encuentro usando esta herramienta. Y otra más reciente, una exploración que hice hace poco, este año de hecho, fue una intervención a distancia y exploratoria sobre qué implicaría comer al final del mundo, y esto como también un juego de palabras, con un grupo de investigadores y parte de la tripulación de un viaje que se hizo a la Antártida, que son los viajes que se hacen regularmente en el verano en Uruguay, que van a unas visitas a la base antártica uruguaya, que se puede ver ahí en la foto, aunque en verano no se ve tanta nieve. Ahí hice una exploración sobre, bueno, cómo era el impacto, cómo entendían la comida, cómo experimentaban la comida los participantes de este viaje, lo que les ofrecían, qué les disparaba a pensar esta comida en ese contexto, qué les hacía pensar sobre posibles futuros, qué sería posible producir en el futuro en un contexto árido o un tanto extremo como el que existe ahí en la Antártida, que tiene características muy particulares, tanto regulaciones
en tanto lo que se puede realmente tener y producir, no se produce nada, por ejemplo, toda la comida está congelada, enlatada, en fin. Y bueno, ¿y qué genera todo esto en pensar o en imaginarse futuros alimentarios? Y el hallazgo interesante que surge a partir de eso, esto está publicado en la reciente salida, revista de la Red Latinoamericana de Food Design. El hallazgo, bueno, la discusión que yo planteo ahí es que este contexto y cómo fue armada la experiencia de la comida en la Antártida no les permiten a los participantes de este estudio imaginar alternativas muy diferentes. Cuando yo les pregunto sobre cómo podrían ser los ingredientes en el futuro, sus respuestas son del estilo: va a haber más ingredientes congelados y va a haber más comida enlatada. Sin embargo, esas tecnologías existen hace más de 100 años, y lo que plantea el avance de la tecnología hoy no es tanto que ese va a ser el tipo de, vamos, o de tecnología facilitando la alimentación que vamos a tener en el futuro cercano. Y sin embargo, la experiencia como estuvo planteada determinó que las personas no pudieran imaginar otras alternativas. Entonces, este ejercicio de imaginación y de cómo provocamos esa imaginación es fundamental, porque si nosotros no estamos abriendo alternativas, oportunidades, vamos a seguir en más de lo mismo. Y es en este sentido es que es fundamental hacer este ejercicio futural o ejercicios que consideren la perspectiva de futuros, y yo hablo de futuros plurales porque ahí es donde está nuestra posibilidad de definir cuál es esa trayectoria apropiada para quién, según quién, donde nosotros seamos los actores principales y donde no nos impongan futuros ni usados por otros, propuestos por otros, ni que vengan como un proceso simplemente resultado de la inercia en la que no podamos participar. Entonces, dentro de este espacio, algo que hago es tratar de generar conexiones, como vimos, promover el diálogo, descubrir y desarrollar sabidurías, y ahora voy a ir un poco a este tema. Y en esto yo voy trabajando un poco desde la práctica a la teoría, generando, como vimos, esta app especulativa, los gráficos, los espacios de diálogo, y de la teoría a la práctica, escribiendo también mucho, vinculando teorías, leyendo mucho, y por eso es que estoy en este viaje del doctorado también. Entonces genero este espacio de investigación a través de la práctica, en donde algunas cosas las desarrollo a partir de propuestas más creativas o más desde proponer algún producto, y otras más desde la reflexión y de la lectura. Como dije antes, mi trabajo en Uruguay tiene vínculos con este espacio, este instituto que adopta este enfoque de pensamiento resiliente con esta idea que propuse hoy, vinculados a la sustentabilidad, en donde desde hace 1 año y medio más o menos estamos trabajando sobre este tema de alimentación. Entonces tenemos un ciclo que se llama Saboreando la Sostenibilidad en Uruguay. La lengua se me tranca. Hacia sistemas alimentarios que funcionen para las personas y el planeta, y ahí en la foto se puede ver cómo estamos desarrollando un proceso de muchos actores que vienen de la academia, hay chefs, productores, tomadores de decisión, estudiantes, investigadores de muchos campos de conocimiento. Y ahí me ven a mí justamente en este rol de facilitar un diálogo. Ese es el cierre de un taller. En las otras fotos se puede ver que tuvimos algunas salidas de campo, que tuvimos discusiones en diferentes espacios, en donde ahí yo ya no estoy actuando como diseñadora de comunicación visual, como trabajé muchos años, sino dándole forma a la discusión, tratando de facilitar un diálogo, tratando de ver qué herramientas usamos para avanzar en esto, para llegar a ciertos acuerdos, para definir áreas de trabajo o direcciones en las que enfocarnos. Y hoy en día, a partir de eso, han surgido 12 proyectos que están en marcha en grupos interdisciplinarios trabajando estos temas vinculados a la alimentación o de cómo movernos, o proponer una estrategia de alimentación sostenible para el Uruguay desde múltiples miradas, tratando de dialogar con muchos públicos,
dentro de estos proyectos tenemos productos como un podcast que habla y discute los dilemas del consumidor, con un tono humorístico, desde un abordaje más artístico, otras que están desarrollando visualizaciones sobre esta cuestión que planteé hoy del flujo local global, de cómo la comida Uruguay está alimentando el mundo y a la vez quizás malnutriendo a los propios uruguayos. En fin, otros proyectos se están enfocando en la huella ecológica y social de cada uno de nuestros platos o de algunos platos. Estamos viendo si vamos a evaluar el chivito o qué plato vamos a usar. En fin, hay muchísimos proyectos en marcha abordando todos estos temas desde sus miradas y con una combinación particular de actores y de miradas disciplinares y no solo disciplinares. Si les interesa conocer más sobre este proceso, que de hecho está en marcha y va a haber un evento público virtual en marzo, pueden entrar al sitio web o si no incluso contactarme, porque este es un proceso largo, en marcha, que está abierto, donde estamos buscando y recibiendo todo el tiempo gente interesada en sumarse, nuevas propuestas, y a la vez donde hay oportunidades de involucrarse en esta discusión para quienes les interese la temática. Ahí está el sitio web. Uno de los proyectos que está en marcha dentro de este grupo de trabajo se llama Cocinería Colectiva. Eso es una plataforma de sitioweb.net. Es una plataforma que trata de mapear iniciativas vinculadas a la alimentación sustentable en el Uruguay y se ordena a través de 8 ejes o áreas de acción, que son los círculos que están planteados ahí: de la tierra a la mesa, saludable y balanceada, rescate de saberes, aprovechamiento de residuos y más. Y todo estos ejes vienen de un modelo que yo desarrollé en mi maestría, justamente planteando un poco el escenario vinculado a la alimentación sostenible y las áreas de acción, y hoy nos ayuda a ordenar un mapeo con iniciativas en marcha. Esto lo comento también porque probablemente ustedes están vinculados a algunos de estas iniciativas o seguro las conocen y seguro conocen de muchas que no tenemos todavía mapeadas. Ahí aparece abajo el ejemplo de, no lo puedo ver, no me acuerdo si esta era la red de semillas, creo que esa es de la red de semillas criollas o si no de la red de huertas urbanas. Bueno, esa es una de las iniciativas en marcha y tenemos muchísimas. Redalco, por ejemplo, recuperación de alimentos es otra. En fin, hay muchísimas y las ubicamos en estos diferentes ejes de acción y trabajo que nos aseguran avanzar hacia un sistema alimentario más sustentable. La razón por la que estamos haciendo este mapeo es que nosotros, desde este enfoque del diseño para las transiciones, entendemos que existen iniciativas o semillas de cambio que en el hoy están experimentando, innovando y ya prefigurando un mundo futuro. Es decir, son estas como semillitas de futuros posibles que existen, de hecho, en el presente. Diferentes grupos, estos son como iniciativas de abajo hacia arriba, iniciativas de innovación social, que están ya encarando su vida desde una forma diferente, otro tipo de prácticas, otro tipo de valores. Y entonces lo que están con ciertas visiones de hacia qué mundos quieren avanzar, entonces están trayendo esos futuros al presente. Esto vinculado a lo que yo mencionaba antes sobre la importancia de considerar esta dimensión de futuros y de que la acción existe en el presente. El futuro o los futuros, de hecho, ya existen en el presente. Partimos un poco de esta idea. Estos grupos le están dando forma a esos futuros, están experimentando el día a día cómo vivir, cómo avanzar hacia eso, el cómo, que yo comentaba antes. Y la razón por la que estamos mapeando estas iniciativas es que muchas veces estas iniciativas son muy débiles, son chicas, tienen múltiples desafíos, muchas veces por fondos, por recursos y demás, y a veces están desconectadas, no cooperan, no dialogan y no comparten recursos o saberes, y por ser más débiles que lo que sería el status quo, a veces fracasan. Por eso es importante mapearlos, conocerlos y reforzarlos, hacer circular estos saberes y identificar cómo potenciarlos. Que a veces, como mencionaba Noriel,
por ejemplo, una de las razones podría ser tratar de identificar qué estrategias normativas o bueno, qué tipo de políticas podrían potenciar que algunas de estas iniciativas o trayectorias planteadas prosperen. En algunos casos va a haber conflicto, porque va a haber un conflicto fuerte con el régimen más hegemónico, pero en otros casos no, y no hay una barrera en ese sentido, simplemente que nos tenemos que identificar hacia dónde queremos ir y entonces qué es necesario hacer, cómo derribar esas barreras. Ahí hay una cita de Bill Sharp que propone una herramienta que se llama los 3 horizontes, que nos permite tratar de identificar eso, cuáles son los diferentes trayectorias de futuros y cómo esas existen de diferentes formas en el presente. Y ahí lo que se plantea es como esta capacidad para la anticipación, la capacidad para responder de forma transformadora a las posibilidades que sí existen en el hoy. Hay que desarrollarla porque si no lo hacemos estamos siempre en este modo reactivo y de seguir en una inercia en donde no nos ponemos en el modo activo. De ahí la importancia de la concientización y bueno, de que el futuro está impregnado de sorpresas, siempre lo va a estar. Cualquier cosa que determinemos nunca va a ser estática, la realidad del futuro es emergente constantemente, tenemos que estar revisándolo. Y a la vez, otro punto importante sobre esto es que el futuro de hecho no existe, porque apenas podemos pensar en el futuro, llegar al futuro, el futuro ya pasó, solo existe el presente, entonces es en el presente que estamos dando estos futuros y determinándolos, y ahí está nuestro poder de acción. Pero entonces, bueno, ahí aparece la pregunta clave y por qué yo planteaba en el título el tema de la sabiduría. Y una de las cosas es, bueno, ¿qué puede tener que ver todo esto con la sabiduría? Un poco planteaba antes que integramos de estos enfoques muchos sistemas de saberes, de cómo las áreas del conocimiento, la academia no es lo único que necesitamos tener en cuenta para proponer soluciones o que quizás pueda identificar estas soluciones o propuestas que nos acerquen hacia esas visiones. Necesitamos un poco más. A veces no es tanto lo que necesitamos el qué, el saber el qué, que es en lo que se enfoca la ciencia, sino el saber también el cómo. Y eso implica otro tipo de elementos. Pero antes de pasar a explicarles todo esto, quería de nuevo hacer algo un poco más interactivo, y porque me interesa saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué entienden ustedes por sabiduría y en qué medida han pensado sobre esto? Entonces, lo que les propongo es, si pueden, voy a sacar así, puedo pasarles el link, pueden entrar a menti.com y usar ese código para ingresar a esa herramienta, o directamente el link que acabo de compartir en el chat, para que me puedan compartir con sus palabras qué es lo que ustedes entienden por sabiduría. Y acá voy a ver qué tienen para compartir. Piscis. Ahí me dejan como perpleja. Tendría que saber por dónde va. ¿Están viendo los resultados en mi pantalla? No. Voy a pasarme a... voy a compartir otra vez. Porque así les muestro. Ahora sí. Ahí. Bueno, estamos viendo conocimiento, adaptabilidad al cambio, comprensión lectora, experiencia,
saberes diversos, sensatez, curiosidad, integración de saberes, tolerancia, conocimientos, inteligencia, comprensión, investigación. Bien, como por conocimiento es bastante popular. La sabiduría es un tipo de conocimiento que está muy vinculado a la experiencia, también o conocimiento o entendimiento, comprensión, donde la inteligencia juega un rol importante. Antigüedad, un aspecto vinculado al tiempo, adaptabilidad al cambio, compartir lo aprendido, de nuevo, aprendizajes, experiencias, mente abierta, está bueno eso. Multiplicidad de culturas, empatía, ahí salió bastante, muy bien. Tiempo, cultura, práctico, colectivo, muy bien. Bien. Bueno, muchas gracias por compartir estos puntos. Ahora voy a volver a todo esto. Están muy bien direccionados. Había una segunda pregunta en ese... A ver si puedo pasar acá. Y es si han considerado o si pueden ver conexiones entre sabiduría y diseño. Un poco también para saber si en algún momento lo habían pensado. Tenemos que 4 personas han dicho que no están seguros. Interesante que nadie entiende que no hay conexiones y la mayoría entiende que sí. 28 personas por ahora. Me gustaría, si alguien se anima a decir de las personas que respondieron que sí, o incluso las que respondieron que no están seguros, ¿por qué comentaban eso? 29 que sí. Si alguien se anima, también así no hablo yo sola. Yo creo que si la sabiduría, dentro de tantos conceptos que pueden tener y que cada uno lo puede definir como lo siente o como lo ve, si uno de ellos es, que aparecía justo en grande la palabra comunicar o enseñar, creo que me parece que sí hay una relación con el diseño y sí hay algo importante ahí, porque cuando un diseño es entendible o cuando podemos transmitir algo a través del diseño, podemos como relacionar esos conceptos que también tienen que ver con la sabiduría, y creo que hay como una relación. No sé. Bien, sí, gracias Pamela. Sí, un poco lo que decís va vinculado a facilitar la comprensión, ¿no? Hola. Sí, Yo creo que el diseñador necesita el conocimiento para poder saber qué es lo que va a mostrar y lo que va a diseñar para que la gente lo vea. O sea, más de lo que venías hablando tú, de la importancia que tiene el diseñador en cuanto a los diseños que genera y lo que ve la gente. Entonces me parece que tendría que tener cierta sabiduría para saber qué es lo que está realmente mostrando o tratando de enseñar para que eso no influya negativamente en la sociedad. Entonces, para mí tendría que tener varias experiencias para saber qué es lo que va a mostrar y querer transmitir para no dañar y sumar, por decirlo de alguna forma. bien. Sí, gracias Facundo. Ahí es interesante lo que planteas con esto de el diseñador tiene que tener experiencia para poder saber qué impacto va a tener. Eso está muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, les cuento por dónde iba mi pensamiento sobre esto. Gracias entonces por sumarse con las respuestas.
Bueno, ahí aparecen estas preguntitas. ¿Por qué hablar de sabiduría? ¿Qué vínculo tiene con el diseño? ¿Podemos desarrollarla? ¿Podemos desarrollarla a través del diseño? Ahí es un poco por dónde pasan las preguntas que estoy trabajando en el doctorado. Y mi pregunta, o un poco vinculado al título de mi trabajo por ahora, es si la sabiduría puede llegar a ser una estrategia o una heurística para propiciar transiciones hacia futuros alimentarios sustentables y resilientes. Y ahora hablo un poquito más de esto porque voy a explicarles por dónde viene mi pensamiento. Y heurística sería una estrategia, un modelo que nos funcione como en la práctica para tomar decisiones rápidamente. Bueno, yo un poco explorando todo este espacio, volví atrás a revisar los conceptos de Aristóteles de epistem, tecné y phronesis, porque ahí un poco hay mucho material para seguir discutiendo y, en mi caso, masticando sobre dónde ubicamos esto de la sabiduría. Él habla de 3 tipos de conocimiento, y esto es interesante porque todos ustedes hablaron de que sabiduría es conocimiento. Entonces ahí se diferencian epistem, que sería el conocimiento científico, tecné, que sería el conocimiento más bien técnico, la habilidad más manual quizás, o técnica, ahí se ubica el arte, y la phronesis sería la sabiduría práctica. Entonces, dentro del espacio de la epistem, nos movemos dentro del espacio del saber qué, del conocimiento explicativo, del qué que yo estuve hablando antes. En el espacio que nos movemos dentro de lo que sería tecné, la cuestión técnica, manual, habilidad, se centra más bien en el saber cómo, en aspectos más bien descriptivos, que es un poco la técnica, lo que nosotros dentro del diseño, la formación tradicional del diseño va muy por este lado, el desarrollo de técnica, desarrollo de habilidades a partir de la práctica en como ciertos procesos. Especialmente si van hacia cuestiones materiales. Pero la phronesis en realidad propone una sabiduría práctica que un poco se vincula con estos 2 espacios anteriores, porque propone un conocimiento aplicado, es decir, centrado en la acción, a problemas concretos en un contexto particular. Y esto tiene que ver con los problemas de la vida diaria. Por eso, por ejemplo, hablamos de que las personas adultas y las personas mayores suelen tener mucha sabiduría, y más allá de si tienen una educación formal o no, es porque muchas veces basamos en que esta sabiduría es desarrollada a partir de la experiencia y en un definir o tomar decisiones, es decir, actuar en frente a alguna situación. Para Aristóteles, la phronesis, este tipo de conocimiento, o la sabiduría práctica, es la más alta de las virtudes, porque justamente implica no solo saber el qué y el cómo, sino poder accionar en una situación concreta. Y esto, en definitiva, tiene mucho que ver con la ética, porque tiene que ver con tomar decisiones. Un momentito de esto. Ok, ahí. Tengo las ventanas. Bien. Bueno, yo estoy hablando entonces de desarrollar la sabiduría alimentaria dentro de mi tema de trabajo, que implicaría movernos hacia una comprensión profunda del tema de las cuestiones vinculadas a alimentación y a determinar o desarrollar ciertos juicios, es decir, ahí es donde aparece la ética, tomar decisiones sobre lo bueno o lo malo, cómo es comer bien o no. Y esto, la sabiduría, integra diferentes tipos de conocimientos, no solo los explícitos, los conocimientos científicos o lo que podemos realmente articular con nuestras palabras, sino también el conocimiento tácito, aquello que no podemos poner en palabras. También lo que se desarrolla a partir de la acción, la intuición, y lo que podemos desarrollar a partir de también las emociones. Va más allá de la racionalidad y tiene que integrar saberes plurales, incluso ancestrales, indígenas, etc. Curiosamente, la raíz de la palabra sabiduría viene del latín sapere, en donde tiene la misma raíz la palabra saber y sabor. Entonces ahí aparecen algunos paralelismos interesantes entre
Esto significa tener un buen gusto y un buen sentido, y en definitiva la sabiduría o este buen gusto y buen sentido persigue la vida virtuosa, que es de lo que habla Aristóteles, o en definitiva el bien común. Y acá es donde yo hago un paralelismo con las cuestiones vinculadas a la sustentabilidad. Buscamos el bien de la sociedad, esta transformación de la sociedad hacia futuros que funcionen para todos, que sean justos y saludables. Esto en definitiva es perseguir esta vida virtuosa. Bueno, y desde este lugar probablemente necesitamos desarrollar sabiduría, más sabiduría que conocimiento o que simplemente acumular conocimiento. No solo necesitamos saber esos qué, hacia dónde movernos, o bueno, qué tipo de conocimiento necesitamos, sino necesitamos poder aplicar ese conocimiento en decisiones que están vinculadas a valores, en tomar una decisión sobre lo bueno o lo malo. Esto no es neutral, está cargado de valores e intereses. La sabiduría, propone Sternberg, que es uno de los teóricos que ha desarrollado teorías sobre este campo que estudia la sabiduría, se puede entender como una síntesis también de inteligencia y creatividad. Ustedes lo propusieron ahí, inteligencia, y también aparece la creatividad, que es fundamental para nosotros como diseñadores. Es decir, poder equilibrar lo antiguo con lo nuevo, o la necesidad de estabilidad y la necesidad de cambio, que no es más que eso que yo mencioné antes, este concepto de resiliencia. En qué punto hay que mantenerse dentro de los límites establecidos o con situaciones existentes, y en qué punto es necesario trascenderlos, cambiar radicalmente, avanzar hacia otro lugar. Entonces, bueno, mi pregunta, ¿es posible desarrollar sabiduría alimentaria a través del diseño? Posiblemente sí. La sabiduría, de hecho, se define como la aplicación de la inteligencia y la creatividad, como dije, mediada por valores, hacia el logro de un bien común a través de un equilibrio entre intereses, los intrapersonales, los nuestros, interpersonales, de los otros, y extrapersonales, del todo, de la sociedad, del mundo, a corto, mediano y largo plazo, a fin de lograr un equilibrio entre la adaptación a los entornos existentes, la transformación de entornos existentes, que es algo que hacemos mucho, o la selección de nuevos entornos. Esta es la teoría balanceada de la sabiduría, es una definición, y que para mí no es más que la descripción de lo que de hecho hacemos cuando estamos diseñando. Y ahí es que yo hago de nuevo trazo estos vínculos entre sabiduría y diseño. En este sentido, yo propongo que sí, probablemente es posible desarrollar la sabiduría a través del diseño, y de que el diseño es un tipo de sabiduría particular y que quizás podemos desarrollarla aún más en estos sentidos, en avanzar hacia un bien común. Y acá, si tratamos de hacer este paralelismo, aparecen estas preguntas que es interesante para reflexionar, que ahora no nos va a dar mucho el tiempo, porque tengo que ir cerrando, pero igual les dejo unos minutitos para que charlemos, para ver si hay algún comentario más. Es que, bueno, ¿cómo equilibramos los intereses en las decisiones de diseño si consideramos este tipo de definición? Los intereses de quienes promovemos o no sé, potenciamos. ¿Cómo distinguimos lo correcto y lo incorrecto, este aspecto moral o ético, en las implicancias de nuestras decisiones en el diseño? ¿Cuál es el papel del tiempo, las escalas de tiempo en el pensamiento del diseño? ¿Hacia dónde, qué tan amplio es esta escala, nuestras consideraciones? ¿Consideramos las repercusiones que va a tener? ¿Cómo influyen los valores personales o las experiencias en nuestras decisiones? ¿Qué es lo que valoramos en eso? ¿Qué nos motiva hacia la acción? ¿Qué nos motiva a proponer esas propuestas, soluciones, proposiciones? ¿Qué nos motiva a diseñar? Entonces, ¿podría ser la sabiduría una forma de promover la sustentabilidad si queremos balancear todos estos intereses mediados por valores hacia el bien común? Probablemente sí, y quizás, como decía, trasciende esta cuestión de mero conocimiento en tanto información, y a promover otras capacidades que nos permitan estrategias para tomar decisiones que impacten en el bien común y los intereses de la mayoría y no de la minoría.
Y ahí simplemente una cita final que es interesante, que Rivas, vinculada también a la educación, que es un campo que ha trabajado mucho este tema de la sabiduría, que es, bueno, solo hay sabiduría al contribuir a la búsqueda de ella, educando para crecer, para impulsar la autonomía y la solidaridad, el respeto, el juego, pensar y hacer ocio y trabajo humano. Es decir, empoderar, desarrollar capacidades o promover la soberanía en todo sentido, en nuestro caso alimentaria, pero en todo sentido, en definitiva. Y algo simplemente que quería comentarles para aquellos curiosos es que a los que les interese conocer más sobre este enfoque de diseño para las transiciones, con mis compañeras del doctorado estamos haciendo un podcast, que ahí lo encuentran, esta es la vista de Spotify, eh, que bueno, es un podcast bilingüe, hay todas los episodios se acceden en los dos idiomas, algunas entrevistas son en español, otras son en inglés, pero hacia el final del episodio siempre hay una serie de comentarios en el idioma opuesto, es decir, que todos los contenidos son accesibles en los dos idiomas, algunos con más detalles u otros según el idioma que manejemos. Bien, eso era lo que tenía para presentarles hoy. Y quiero dejar un espacio por si hay preguntas, reacciones a las preguntas que propuse. Muchas gracias, Silvana, y aprovechen este espacio, por favor, para hacer preguntas, que la tenemos a Silvana acá. Hay algunos textos que ustedes ya han leído, con los que puede articularse todo lo que desarrolló hoy Silvana, así que aprovechen. Muchas gracias. Estoy viendo los comentarios en el chat, gracias. El podcast se llama Diseño en Transición. Luego les pasamos la presentación y ahí lo tienen también. Silvana, Sí. mientras surgen preguntas de los alumnos, sí, la verdad que la clase es espectacular, con ganas de que des un par más, si quisieras, estaría bárbaro. No, me quedé pensando, pero no sé si tiene respuesta, que las variables sobre las que podemos intervenir, en esto del concepto del tiempo, ¿no? Hablabas de transiciones que pueden llevar, ejemplo, pusiste 10 años, ¿no? Me da como un temor, me encanta todo el modelo, pero me da el temor que las variables en las cuales se puede intervenir puedan transformarse más rápidamente que en la acción de intervención. ¿Me explico? Obliga a un diagnóstico permanente de situación, donde algunas variables que obviamente no controlo, sin ir más lejos, una epidemia, mirá lo que te digo. Sí. Sí, justamente por eso es que implica tanto cuidado este tipo de trabajo. Reconociendo esta realidad emergente es ya una forma de abordar un tema en donde sabemos que todas las piezas se están moviendo todo el tiempo. Entonces ya implica otra forma de acercarnos y de estar constantemente revisando lo que está sucediendo, observando y hacer estas intervenciones que, bueno, una de las que desarrolló Terry Irwin, que es profesora de nuestra universidad, que desarrolló en gran parte este marco teórico, habla del ejemplo de la acupuntura, cómo con intervenciones chiquititas se va viendo a ver hacia dónde se mueve el sistema. Y que en definitiva desde un abordaje sistémico es lo único que se puede hacer. Incluso desde un abordaje que no sea sistémico es lo único que se hace. Lo que pasa es que nosotros pensamos determinar algo, tener un impacto que podemos determinar de antemano y eso no es posible nunca. Pero bueno, no sé si ahí reaccioné bien a lo que decía. Sí, no, está bien. Es una intención el movimiento, y en cuanto haces el movimiento, estar atento a las repercusiones del movimiento. Digo, de dos puntos que no se van a encontrar nunca, pero bueno, peor es nada. Eso, sí, eso mismo. Y peor es hacer el intento pensando en que no van a existir las repercusiones, que eso sería negar la realidad. Sí, no sé si hay otros comentarios. Gracias por lo que van dejando en el chat. Y bueno, quizás recordar que, bueno, que quien
tenga interés en estas cuestiones, tanto este enfoque como los proyectos de los que estuve hablando, todo esto que estamos desarrollando en Uruguay, este espacio es abierto, así que... Bien. Y podemos ir también anunciando en nuestro Instagram de PDE actividades que vos nos envíes a las que podamos convocar a nuestros estudiantes para que también, digamos, poder generar así como una masa crítica de gente formada en esta dirección, ¿no? Porque bueno, son enfoques que muchas veces tardan en aparecer en las carreras, ¿no? Y está bueno que un estudiante las tenga desde primer año, ¿no? Sí, exacto. En eso sí. También creo que es buena esta oportunidad porque en estos espacios algunas de estas teorías o bueno, discusiones a veces se dan solo en inglés y para mí una de las cosas importantes y que intento hacer es tratar de estar escribiendo en español también para que esto no se pierda y no quede en esa burbuja, sino que Bien. sea accesible y podamos tener estas discusiones. Y de hecho en la bibliografía que van a tener para hacer el trabajo práctico sobre sustentabilidad va a estar tu artículo, ¿no? Sí, tengo varios artículos, me encuentran en varios lugares. Bien. Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta, gran agradecimiento y aplauso para Muy bueno, Silvana. muy bueno. Y bueno, como siempre, un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y si me siento tengo otra... Sí, sabemos. Grande, sí. Chau, Que chau. tenés que ir a otra conexión. A otro mundo. Bueno. Chau, chau.